Muy buenas, muchachas. Kendall, quería enviarles este pequeño video porque había quedado pendiente la típica recopilación que siempre hacemos de los capítulos, ¿verdad? Entonces, hacía falta ver un poco eso, principalmente los últimos 18 capítulos de la primera parte. Entonces, este video es específicamente para eso, no lleva ninguna presentación ni nada, solo soy yo hablando, entonces tal vez va a ser un poquito aburrido, pero bueno, es parte de la reseña que quiero que hagamos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar justamente con el eh, capítulo 34, pero voy a devolverme un poquito a, a lo que es el inicio de la novela justamente del curioso impertinente, ¿verdad? Recordemos que es cuando, justamente en el capítulo 32, que se da la segunda estancia de Don Quijote en la venta de Juan Palomeque el Zurdo. Entonces, ahí mismo, donde ya se habían dado diferentes episodios en el capítulo 16, 17, donde mantieron a Don Quijote, donde mantieron a Sancho, donde se da todo el episodio de Maritornes, donde se da aquel zafarrancho bajo la oscuridad, donde todo el mundo se golpeaba entre ellos. Ya vamos a ver que sea algo parecido después con el tema del yelmo de Mambrino, pero justamente ya que estamos situados, cuando el cura y el barbero este, también se ubican ahí ya cuando han traído a Don Quijote. Esto más o menos torna hasta el capítulo 46, ¿verdad? El inicio del capítulo, pues, tiene que ver con una serie de episodios, como ya hemos visto, de carácter cómico, de carácter burlesco incluso, ¿verdad? Que tienen como eje aquel tema de la famosa cola de buey, eh, que la ventera le presta al barbero, ¿verdad? Y entonces, y le exige justamente la restitución de eso mismo. Luego, ahí ya se da eh, con, con el tema de la novela del curioso, del curioso impertinente, ¿verdad? Que supuestamente había estado olvidada en la venta por parte de un viajero desconocido y, y justamente se están preparando para eso. Entonces, el núcleo fundamental tiene que ver con la conversación que mantiene el ventero a propósito de los libros de caballería, ¿verdad? Este, que se da, bueno, a lo largo de toda la novela, justamente, en donde los diferentes personajes van a polemizar sobre las novelas de caballería. En este caso, quien se mete también a polemizar sobre ello es el ventero, que es un personaje popular, un personaje, pues, que incluso por ahí lo dice después, más adelante, que él no sabe leer, ¿verdad? Pero sí ha escuchado estas novelas y le llaman la atención. Eh, en donde, bueno, ustedes ven más adelante toda esta parte, la conversación entre el canónigo y el cura al respecto de las novelas de caballería, que ya vamos a ver que eso tiene su importancia y su relevancia. ¿Ok? Porque tiene que ver con la teoría literaria que se transmite en Cervantes. Entonces, básicamente, este, se da justamente ese diálogo, esa conversación, eh, con algunas ideas importantes del, del ventero, donde habla donde habla con el cura, y ahí más o menos van retomando algunas ideas sobre, sobre la misma situación de Don Quijote, por ejemplo. Eh, Ese discurso, eso de lo cual habla el ventero, pues se relaciona justamente
con la diversidad de aficionados que tenían las novelas de caballería alrededor del siglo XVII, en donde la lectura era una lectura bastante amplia, ¿verdad? Un público importante, un público importante. Y eso se refleja justamente en la condición del mismo Ventero. Bien, justamente de ahí pasamos ya al capítulo, pues, eh, 33, 34, 35, donde vemos la novela intercalada, a la cual hacíamos referencia nosotros, este, en el análisis previo sobre la estructura de Don Quijote, que vienen tres facciones. O sea, es una novela intercalada justamente, ¿por qué? Porque a diferencia de otras, ven ustedes que lo de Lucinda, Cardenio, Marcela, incluso lo de Marcela, y ya la parte que comentamos de Dorotea, Fernando, Lucinda y Cardenio, ellos participan de la novela. Son personajes que cuentan su propia historia. O sea, digamos que la historia de estos cuatro, pues, integran la obra. Se trata de una novela intercalada, la historia de esos cuatro. Pero la diferencia es que esos cuatro, además de contar su historia y de tener una novela dentro de la novela, son personajes de Don Quijote. En el caso del curioso impertinente, no. En el caso del curioso impertinente, no tiene nada que ver en realidad con la acción principal, ¿verdad? Eh, es un mundo aparte, un mundo muy libresco. Quien lee la historia es el cura. Don Quijote ni sabe a un principio lo que se están reunidos alrededor del cura que le está leyendo. Él se duerme, él está tranquilo ahí, él está en otro mundo, por fin, descansando después de la penitencia que hizo. Eh, Hay una ambientación, eso es muy importante, ¿verdad? Que ustedes conozcan el contexto de esta novela del curioso impertinente, más allá de que yo les cuente de qué trata, ¿verdad? Pero tiene una ambientación italiana, por supuesto, eh, que es una historia que además se desarrolló en Florencia, y Florencia es la cuna de uno de los escritores más grandes que ha tenido la lengua italiana, que es Giovanni Boccaccio, el autor del Decameron. Entonces, hay una relación directa con ese tipo de obras, ¿verdad? Hay un triángulo amoroso. La base de la historia es el triángulo amoroso entre marido, esposa y amante, ¿verdad? El eje estructural, justamente, de esta pequeña novela es el tema de la prueba de la virtud, que también tiene antecedentes italianos con la obra de Ariosto, llamada Orlando Furioso. Entonces, eh, Cervantes se nutre de la tradición novelesca italiana para crear su ficción, para meter eh, esta novela intercalada, claro, contada en un tono jocoso, sobre un tema que moralmente es serio, como es el tema del adulterio. ¿Ok? Entonces, es importante justamente esta parte de esta interpretación. ¿Ok? Que era lo que contábamos anteriormente. Eh, Se trataba de la historia entre Anselmo, Lotario y Camila, en donde Anselmo estaba felizmente casado, se logró casar con Camila, y tenía un mejor amigo que era Lotario. Entonces, una vez recién casados, incluso él
Lotario osaba frecuentar constantemente la casa de Camila y Anselmo. Pero bueno, en un momento llega Anselmo y le dice, en un momento, yo la verdad estoy casado ya, no resulta conveniente que usted pase tanto tiempo en mi casa, ni que compartamos tanto. Entonces vamos a vernos de vez en cuando en su casa ahí para hablar, para vacilar, ¿verdad? Le dice Anselmo a Lotario y está de acuerdo, ¿verdad? Eh, entonces es curioso porque justamente Anselmo, pues, es muy feliz. Y él dice, incluso yo no sé si ustedes se dieron cuenta en cierta parte que, que él tal vez haya en él la idea de que, bueno, tanta felicidad no puede ser cierta. Entonces yo no sé, yo eh, quiero hacerle una prueba. Quiero, eh, quiero saber si ella realmente tiene una virtud, si ella es virtuosa moralmente, si ella tiene esa capacidad de respetar el matrimonio. Entonces intenta tenderle pues una trampa. Ya ustedes que leyeron esa parte de la novela El curioso impertinente, incluso este Lotario se niega y al final termina aceptando por la amistad. ¿Verdad? Entonces, eh, varias veces, bueno, cuando ya Lotario eh, acepta seguir el juego a su amigo, pues él incluso cuando acepta, Lotario le miente, porque él, en cierta forma, eh, en cierta forma, sabe que ella no le va a hacer caso. Incluso las primeras veces que están juntos, solos no tanto, porque está la criada Leonela, que al final de cuentas va a ser una bandida y una aprovechada porque va a sobornar a Camila. Pero bueno, este, entonces Lotario le dice, por más que yo intenté, por más hablaba que le eché, digamos, hablando popularmente, ella no quería ceder, ¿verdad? Pero en ese principio, eh, ni siquiera se hablaban, ¿verdad? Ni siquiera se hablaban. Entonces, ya después, más adelante, eh, Lotario le cuenta a Camila las intenciones del esposo y, y bueno, se da lo que conocemos, que Anselmo justamente está tan empecinado en hacer cumplir eso que Anselmo le da la orden a Camila, bueno, que Anselmo le dice que él se va a ir por un tiempo, este, y que Lotario va a quedarse en la casa con ella. Ella no quiere eso, no quiere eso. Entonces, pero la lealtad que ella tiene al matrimonio hace que acepte. Entonces se va y bueno, se queda un tiempo ellos dos solos y Lotario y Camila. Y al final de cuentas, pues sucede lo que Anselmo, eh, según él ya estaba 100% comprobado de que no iba a suceder, pero al final de cuentas él mismo se labró su propia tumba literalmente, porque recuerden que suceden diferentes desgracias. Entonces, eh, se enamoran, se enamoran, Lotario y Camila. Justamente eh, él se da cuenta al final. Recordemos que Camila se va para el convento y, y luego hay un escenario triste
de dolor y muerte. Entonces, luego, justamente, de la lectura del- de esta novela intercalada, del curioso impertinente, que sería bueno que ustedes hicieran un tipo de evaluación o de, o de comentario con respecto a lo que plantea esta historia, ¿verdad? En donde ya, por ejemplo, ya para el capítulo 35 se van dando esas consecuencias, o sea, el curioso impertinente es 33, 34, 35, básicamente, este, en donde la novela se interrumpe, el final de la novela, del curioso impertinente, justamente se interrumpe después de que sucede una situación en donde todo el mundo está ahí atento a lo que está sucediendo con la novela del curioso impertinente que está narrando el cura, pero este, de repente se oye un escándalo a donde está durmiendo Don Quijote. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues bueno, resulta que Don Quijote está teniendo una batalla muy importante. ¿Y cuál batalla es? Pues es la batalla del, de Don Quijote contra los cueros de vino. ¿Verdad? Para él, ¿qué son los cueros de vino? Son el gigante que persigue a la princesa Micomicona, que ya sabemos que es Dorotea disfrazada. Entonces, ante ese tono de suspenso, Cervantes como que aliviana un poco el tono de suspenso del curioso impertinente con la comicidad que nos da esa pequeña historia de Don Quijote, ¿verdad? Donde se intercala la novela del curioso con ese hecho particular, ¿verdad? En donde eh, el centro ya no es la historia del curioso impertinente en el capítulo 35, sino es la historia justamente de de los cueros de vino, en donde, bueno, lo que les decía era justamente que si ustedes se pusieran a analizar, y quiero que nos, que nos centremos en en la acción, ¿verdad? En lo que va sucediendo. Ahí, considerar si Anselmo eh, es el culpable por su curiosidad de saber si su esposa iba a ser fiel o no, si realmente ella fue la que tuvo eh, la culpa principal, o él, como ya dije, por empujar a esas situaciones tan abominables, ¿verdad? Entonces, este, recordemos el final ahí, ¿verdad? En donde dice, hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se acabó la vida. Otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, los cuales ya sabían de su desgracia, y el monasterio donde Camila estaba, casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por la,
no por las nuevas del muerto esposo, mas por las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio, ni menos hacer profesión de monja, hasta que, no de allí a muchos días, le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur de Lautrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles, donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo, lo cual sabido por Camila hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. Bien, dijo el cura, me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer, algo tiene del imposible. Y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta. O sea, el cura al final de cuentas lo que dice es que le gustó cómo se cuéntale esa parte, pero no le parece algo súper creíble o algo tan, tan verosímil el tipo de trama que se construye ahí. ¿Y por qué? Porque, bueno, es parte de lo que viene después en el análisis, que vamos a ir tocando un poquito del principio de verosimilitud, que son historias, bueno, que ya se sabe que son ficción, pero que tienen que ser contadas como si fueran verdad. Entonces, para el cura, el hecho de que un marido sea tan necio, él cree como que eso es imposible que suceda. Puede suceder en el caso de un amante, o sea, cuando están solteros, justamente para probar esa moralidad, pero no casados, ¿verdad? Entonces, es lo que se instala y lo que vemos después en la situación de- del diálogo entre el canónigo y el cura sobre las novelas y los libros de caballería. Entonces acá, ya el capítulo 36 instala justamente lo que sucede en la venta con la historia de Cardenio, en donde está bueno, Don Quijote, Dorotea, Cardenio, Sancho Panza llegan a la venta, este, en donde, bueno, llegan más viajeros, 5 viajeros, con el rostro cubierto, un antifaz negro, ¿para qué? Para justamente para curarse del polvo, ¿verdad? Entonces, la misma Dorotea, que es muy inteligente, como ya lo dijimos, es un personaje femenino muy activo, este, intuye lo que pasa y se desmaya ligeramente. Eh, Cuando se presentan estos 5 viajeros, bueno, Cardenio oye la voz de Lucinda, y rapidito, rapidito, si ustedes se fijan, se reconocen los personajes. Don Fernando, Cardenio, Dorotea y Lucinda, que se quedan suspensos, mudos y suspensos, dice el texto, porque tan, tan sorprendidos de lo que sucedió, de ese encuentro, que, que incluso no saben ni qué decirse, ¿verdad? Y pues bueno, este, ahí luego
cada quien, pues, cada quien se agrupa con sus respectivas parejas. Cardenio con Lucinda y Dorotea con don Fernando, en donde se deshace justamente el vínculo que supuestamente había entre Lucinda y don Fernando, pero bueno, la historia de Cardenio, ¿cómo concluye? Justamente con un llanto tremendo, el mismo Sancho llorando, ¿verdad? Y una admiración de todo el mundo que estaba ahí, ¿ok? Este, y bueno, ahí justamente es interesante ver esto, ¿verdad? Cuando Lucinda y Cardenio, ellos se arrodillan ante don Fernando. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, es un acto, un ritual de gratitud. Recordemos que Cardenio trabajaba para don Fernando. Eh, y entonces ese acto, cuando Lucinda y Cardenio se arrodillan ante don Fernando, como un acto de gratitud de los vasallos, por ejemplo, ya el caballero en funciones los levanta y los abraza de una manera muy amorosa, muy querida. Entonces, ese es el amor cortés del cual hablábamos la clase anterior. Aquí termina un relato cortés, sentimental, donde el amor, pese a todo lo que ha sucedido anteriormente, pese a que don Fernando era un don Juan enamorado de Dorotea, luego se fue para casarse con Lucinda, ya eso quedó atrás y bueno, se reconcilia con Dorotea y Lucinda, pues bueno, cumple el hecho de que ya no podía casarse porque ya ella se ha prometido casarse con Cardenio y al final de cuentas se dio la situación que, que ellos querían, ¿verdad? Con toda su retórica, con todo su derroche de lágrimas, culmina ahí el relato sentimental de las cuatro partes, con un final eh, optimista. Eso es muy importante. Ese tipo de relatos comúnmente terminan de una manera trágica. Y bueno, eso es básicamente lo que sucede en ese capítulo 36, que se da el- la solución de ese problema. ¿Ok? Este, llega a la venta. ¿Quién llega a la venta? Otra pareja. Entonces se da toda la historia justamente del cautivo y la joven Zoraida, que cuando la ven entrar, recuerden, se despierta totalmente ya estamos en el capítulo 37, entonces ya empieza la otra historia de la novela del cautivo, en donde Zoraida llega con el cautivo, el joven, este, en donde ya nos vamos a ese capítulo como una transición entre ese episodio y entre el episodio de la solución de Cardenio, eh, Lucinda, Dorotea y Don Fernando, y ya luego pasar a lo que se narra sobre la historia del cautivo. Y justamente eh, es un espacio, este capítulo 37, como dije, es un espacio transitorio, ¿ok? Y en donde hay justamente como un preámbulo al cuento del cautivo. ¿Y cuál es ese preámbulo? Justamente el preámbulo en donde Don Quijote instala su famoso discurso de las armas y las letras. ¿Ok? ¿Cómo inicia ese discurso justamente? ¿Cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y que crea que nosotros somos quien somos? Entonces ahí hay diferentes estilos, diferentes formas de expresión. Entonces justamente eh, Don Quijote destaca en el discurso de las armas y las letras este, una,
y que continúa también en el otro capítulo también. En donde, en resumen, ¿qué es lo que vemos en ese episodio? Justamente en ese episodio, en ese discurso, hay dos discursos fundamentales, hay dos discursos centrales que puedo rescatar de Don Quijote. El primero es el discurso de las edades de oro, en donde se refuerza la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, una sociedad en donde la gente vivía en bien común, donde no había codicia. Recuerden eso. Y acá en el capítulo 37, incluso en el 38, se da el discurso de las armas y las letras, en donde Don Quijote hace un alegato en favor de las armas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos del discurso de las armas y las letras, básicamente es eh, una comparación entre las profesiones o los oficios de los intelectuales o de las personas de las letras, que no solamente son los poetas o los novelistas o los literatos, no, ahí entra también los que se dedican a la abogacía, al derecho, a emitir leyes, ¿verdad? Incluso los números, todo lo que tenga que ver con ese trabajo intelectual es parte de las letras. Y las armas, todo lo que tiene que ver con la guerra. ¿Okay? Entonces, Don Quijote no es que esté en contra de, de las personas que se dedican justamente a, a elaborar cuando habla ahí de las leyes, ¿verdad? A elaborar leyes y no a vigilar que se cumplan. Pero él ensalza ese espíritu, en cierta forma, evangélico de la milicia, del ejército, del arte de la guerra, que el fin, justamente desde el punto de vista que lo enfoca Don Quijote, tiene un fin noble, que es restaurar justamente la paz en el mundo. Y, y en cierta forma lo equipara a lo que decía Don Quijote, perdón, a lo que en cierta forma decía Jesús. Y también Don Quijote lo que hace es decir, bueno, lamentablemente la vida militar es muy importante por ese fin noble que tiene, pero es muy poco reconocida, es muy poco, es muy poco recompensada. Comúnmente la gente que, que lucha por ese fin noble de la guerra muere en el campo de batalla o cuando regresan del campo de batalla, pues no tienen una vida tan digna, solamente los coroneles o digamos los puestos de arriba, los capitanes. En cambio, los letrados, pues son personas que tienen un reconocimiento social y que no tienen que pasar por ese sufrimiento o no ponen en riesgo su vida como si lo hacen los hombres de las armas, ¿verdad? Entonces, ese alegato está ahí muy interesante en esos capítulos 37 y 38, muy importante. Entonces, recordemos que en el capítulo 37, justamente esa parte, hay una parte concreta, ¿verdad? La primera parte del discurso de las almas y las letras tiene que ver con esa relación entre el espíritu, el cuerpo, ¿verdad? La finalidad, o sea, eh, la finalidad de los trabajos de las armas y los trabajos de las letras, ya dijimos, en donde lo espiritual va más ligado al tema de las letras directamente. Una labor espiritual de intelectualidad, etcétera. En cambio, para Don Quijote las armas tienen las dos cosas, ¿ok? Este, entonces, por eso incluso las armas es una práctica o un oficio. Quienes se dedican a ese oficio están cultivando el espíritu y el cuerpo, porque son personas que también tienen una presencia física importante.
Y ya retomando, ¿verdad? Ya en ese capítulo 38, que es corto, es el más corto de la primera parte, de hecho, que se centra en todo el tema de las ventajas sociales, ya sea la honra, la riqueza, que hay en ambas profesiones, en donde el letrado pues tiene más que el soldado, ¿verdad? O que la persona que se dedica a las letras. Donde el mismo Don Quijote lo dice por ahí, la carrera del soldado pues ofrece muchos trabajos e inconvenientes, menos posibilidades de, de salir adelante, por ahí lo dice, ¿verdad? Que aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio, ¿ok? Entonces, eh, vamos a hablar también el mismo sábado. Vamos a destinar una horita para hablar del cierre de esta parte, de estos capítulos, pero en general para hablar sobre la segunda. ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Qué les dejó a ustedes la primera parte de Don Quijote? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y ojalá preparen un pequeño comentario crítico sobre la primera parte de Quijote. ¿Ok? Pero sí, ese capítulo ya luego inicia ya el capítulo 39 justamente instala todo el recorrido que nos da el relato del capitán cautivo, ¿verdad? Eh, tiene una estructura también de novela intercalada, pero aquí la diferencia este, es número uno, hay un preámbulo del que se da en el discurso de Don Quijote sobre las armas y las letras, que ya presagia o nos pronostica de lo que se va a hablar. Y eso solo lo sabemos cuando ya empezamos a leer esa historia del cautivo. Este, Otro aspecto importante es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el discurso de las armas y las letras es un preámbulo al, a la historia del cautivo? Porque justamente con todo lo que habla Don Quijote sobre el soldado, las dificultades, las vicisitudes, este, pues es buena parte lo que le sucede al famoso, al famoso cautivo, ¿ok? Entonces, otra característica, bueno, la primera característica de esta historia del cautivo es, ya dijimos, que hay un preámbulo del Quijote en el discurso de las armas y las letras. La segunda importante es que hay aspectos autobiográficos entre lo que cuenta ahí, lo que se cuenta ahí de la historia del cautivo y Cervantes. Entonces, vamos a ver, ¿a alguna de ustedes les gustaría investigar sobre la vida de Cervantes y ver y pueda explicarme durante la clase qué relación hay entre la historia del cautivo y la vida de Cervantes? ¿Verdad? ¿Quién fue el cautivo? Era el mayor de tres hermanos y bueno, el papá está a punto de repartir una herencia en donde a cada uno le va a tocar una parte de esa herencia y pero a cambio, ¿qué sucede? El padre más o menos les dice qué hacer con eso, o sea, o a qué dedicarse. Ellos pueden escoger, pero están limitados por algunas opciones, ya sea que se dediquen a ser religiosos, soldados o comerciantes.
El cautivo, pues bueno, ya sabemos que se dedica a ser soldado y pelea en la batalla de Lepanto, donde conoce justamente a Diego de Urbina, es un personaje importante. ¿Qué pasa con el cautivo en la batalla de Lepanto? Bueno, toman prisionero junto con varios cristianos más. Entre ellos se encuentra don Pedro de Aguilar, que, más importante, es parte del desenlace de lo que le sucede, bueno, ya después a don Fernando. Una de las personas con las cuales está preso el cautivo es don Pedro de Aguilar, que es hermano de don Fernando. ¿Qué sucede después? Bueno, este, el cautivo es llevado a Constantinopla, donde el que era su amo, el Uchalí, el rey de Argel, pues muere, y el nuevo amo es más cruel totalmente, Hassan Agá, totalmente cruel. Y, y bueno, este nuevo rey lo torturaba, pasaba hambre, pasaba condiciones muy duras. ¿Por qué? Justamente por ser cristiano, por ser de otra religión. Justamente esa prisión fea le da una ventana, y eso es una metáfora ahí, ¿verdad? Esa ventana da al patio de un moro que tiene mucho dinero, eh, y en la ventana pues se asoma una caña. Un momentito, ya casi vengo. Disculpen la interrupción. Deme un minuto. Disculpen el inconveniente. Entonces, justamente decíamos que a través de esa ventana este, había un lienzo, como que le tiraron una cuerda con un lienzo, así entendí yo. Y dentro de ese lienzo había un saco con dinero, una carta escrita por Zoraida, en donde ella le contaba al cautivo que quería ir a Tierra Santa, que quería convertirse en cristiano. Entonces, eh, ¿qué es lo que le ofrece ella para cumplir ese deseo de ser cristiana? Ella le ofrece la liberación. Entonces, eh, él acepta eso. Él acepta, bueno, él dice, sí, sí, está bien. Usted me ayuda a escaparse, claro a escaparme, claro que sí. No hay cosa más que yo quisiera que me liberaran de este encierro. Eh, y entonces el cautivo pues, justamente le pide al renegado, entre un montón de cosas más que le suceden, que le consiga una barca. Entonces, eh, recuerden que ella se escapa con él, este, o que intentan escaparse, ¿verdad? Este, y, y el papá de ella, pues, aparece y se lo llevan también. Y el papá, por supuesto, no sabía nada de, de, la, de por qué se iban a escapar. Él no sabía que ellos iban a escapar
y que él le ayudó que ella le ayudó a él porque a condición de que ella se hiciera cristiana. El papá no sabía eso. Entonces, y los ve abrazados y todo, y no sé qué. Este, y la hija le cuenta y él se tira por la borda. La hija le cuenta que se va a hacer cristiana y él se tira por la borda. Aunque lo rescatan después. Y, y no, él quiere que lo suelten, pero al final de cuentas, cuando divisan tierra, deciden dejarlo ahí con los otros moros. Entonces, bueno, ahí lo importante es que el padre muestra una gran decepción este, por, por la hija. ¿Ok? Recordemos qué sucede al final, ¿verdad? Este, bueno, ellos se separan y todo, luego los, los abordan unos franceses que les quitan todo prácticamente, los dejan pobres y los dejan ir después. Este, y, y ahí llegan ya después a España y luego van a ir a dar a la venta. Van a ir a dar a la venta. Es una historia pues muy interesante que tiene que ver incluso con la cuestión religiosa, ¿verdad? Con la cuestión religiosa. Este, y justamente en España, cuando llegan a las costas, hay unos vecinos que los, que los acogen, ¿verdad? Que los acogen luego del ataque de los piratas franceses, ¿verdad? Quienes, como ya dije, les roban todas las pertenencias, incluso pensaban que eran moros, pero ya el cautivo les dice directamente que es español, entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema. Justamente esta parte de la historia del cautivo se extiende justamente hasta el capítulo 41. Como ya dije, la idea no es hacer una especie de, de profundidad en la historia, ¿verdad? Sino ubicar Zoraida, el cautivo, este, Ajimorato, que era el papá, que bueno, ayuda a ese rescate, ¿verdad? Y como ya dije, al final no siguen. El papá se siente deshonrado con la hija y bueno, llegan solos, ¿verdad? Llegan solos este, a las costas de Málaga. ¿Ok? Ya para el capítulo 42 se da otra vez un reconocimiento justamente entre los personajes ahí importantes de la obra. Y aquí es justamente donde ya termina la historia, digamos, cuando se cierra. A ver, la historia del cautivo se cierra en el 41 como tal, la historia, ¿verdad? Este, y como ustedes saben qué sucede con estas historias, este, con estas historias, pues luego de que termine la historia, hay repercusiones, o hay como análisis u opiniones de las personas que están alrededor sobre los hechos. Entonces, y ahí luego se da la parte del oidor, ¿verdad? Donde se da la parte del oidor, en donde justamente ese oidor es el hermano
el hermano del cautivo, que al final de cuentas se reconcilian. Llega a la venta justamente en el capítulo 2. En el capítulo 42, ese oidor, esa persona este, que, que tiene algo que ver con la justicia, con la administración de la justicia. Entonces, ese oidor llega a la venta y, y el, el cautivo, pues, el cautivo le da vergüenza. Él cree que es el hermano, ¿sí? Pero le da vergüenza porque hey, se ha dedicado a la guerra, pero para él, este, su vida ha sido, bueno, rica en acontecimientos, pero pobre de dineros. Entonces, este, al cautivo le da vergüenza porque él cree que los hermanos, más bien todo lo contrario, se han enriquecido. Este, entonces, uno fue conquistador en Perú, por ejemplo, pero media ahí, media el cura para que, pues bueno, se diera la aceptación y, y- y el oidor y el hermano, este, se, se reconcilian. El oidor y el cautivo, que es Rui Pérez de Viedma, que es al final de cuentas el nombre que podemos captar ahí. ¿Ok? Ya para el capítulo 43 empiezan otras peripecias, ¿verdad? Otras situaciones. Entre ellas, esa relación de doña Clara con don Luis, que era un cantor que ella reconoció el canto de él. Y bueno, doña Clara doña Clara le confiesa a Dorotea quién es realmente don Luis. Ella se ha enamorado de él, pero bueno, no habían podido estar juntos. No habían podido pues estar en una unión amorosa como tal. Y eso es lo que ellos quieren porque se sienten pues enamorados. Entonces luego se da justamente además de eso la burla de que le hace Maritornes y la hija del ventero Don Quijote, que cuando Don Quijote estaba cuidando afuera del castillo, ven un huequito ahí, como una mirilla, en donde ellas hacen como una especie de burla sobre a Don Quijote, que lo dejan amarrado, la mano en el hueco, y ahí está toda la noche pegado, ¿verdad? Hasta que llegan otras gentes y que quieren que les abran que quieren que les abran la venta. Solamente destacar dos cosas importantes acá, en este capítulo. eh, en donde, pues bueno, hay una diferencia de edad entre los amores anteriores, qué sé yo, el de Dorotea con don Fernando, al amor entre Clara y Luis, que es un amor muy juvenil, este, en donde justamente no hay, como ya les dije, ese vínculo amoroso todavía. Ellos se aman y todo, pero bueno, es el tema de la juventud, pero o sea, también es el tema de la diferencia en las clases sociales que se refleja también en la obra. ¿Ok? Y la oposición de los padres también. Entonces, es un amor
típico de la novela sentimental, porque es un amor, es un amor imposible, es un amor marcado por las circunstancias, es un amor prohibido, ¿ok? Es un amor prohibido. Es otro amor sentimental de este tipo de novelas, sentimentales también. Y bueno, eso se intercala, como ya dije en este capítulo, en el capítulo 43, con la correría esta que le hicieron al pobre Don Quijote. Ya para el capítulo 44, como ya les dije, llegan los criados de Don Luis, ¿verdad? Justamente, y la pendencia que se arma por culpa de dos viajeros que intentan salir de la venta sin pagar. Don Quijote pues, no interviene en eso. Aquí se acelera bastante el ritmo, el ritmo narrativo en ese capítulo, en el capítulo justamente 44. En donde, ¿qué sucede aquí en este capítulo 44 que es fundamental? El tema de la disputa tremenda, carnavalesca, súper cómica, que se da en torno al barbero, al otro barbero que llega, al barbero al cual Don Quijote le había quitado la vacía, que para Don Quijote era el yelmo de Mambrino. Entonces se da toda una polémica, una discusión, y Don Quijote, pues, este, al ver que Sancho, de una manera importante, eh, lo ve pelear, Don Quijote ve pelear a Sancho en su defensa por el yelmo para que no se lo quiten, este, decide armar a Sancho como caballero, decide darle ese honor. Pero justamente, como les dije, se da esa disputa tremenda en ese capítulo, en donde para unos, en donde incluso el ventero no es muy aficionado a Don Quijote, por lo que ya sabemos, porque no le pagó, etcétera, etcétera. Este, y otros que deciden seguirle el juego a Don Quijote, como toda la gente que está en la venta, Don Fernando, el cura, el barbero, Dorotea, etcétera, que se ponen un poco del lado de Don Quijote. Sí, sí es un yelmo. Nosotros, no, no es un yelmo. Y ahí se dan de golpes, y hay como dije, esa escena carnavalesca, que vamos a ver si encuentro el pasaje justamente de esa escena tan importante. Eso es el capítulo 44. Vamos a ver. No, capítulo 45. Toda esa parte. ¿Ok? Vamos a ver si encuentro esa parte. Dice, vamos a ver. Mentís como bellaco villano, respondió Don Quijote. Capítulo 45, más bien. Y alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza,
que, a no desviarse el cuadrillero, se le dejara allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros, que vieron tratar mal a sus compañeros, alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. Los cuadrilleros eran personas que habían llegado, igual que están buscando eh, a personas, estaban buscando a un tal Don Quijote que era el que había liberado a los galiotes. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de don Luis rodearon a don Luis, porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acorriesen a Don Quijote, y a Cardenio, y a Don Fernando, que todos favorecían a Don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo, con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz, pidiendo favor a la Santa Hermandad, de modo que toda la venta eran llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria de Don Quijote que se veía metido de hoz y de cos en la discordia del campo de Agramante. Y así dijo, con voz que atronaba la venta: ténganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos, si todos quieren quedar con vida. A cuya voz, a cuya gran voz todos se pararon, y él prosiguió diciendo: ¿no os dije yo, señores, que este castillo era encantado y que alguna región de demonios debe de habitar en él? En confirmación de lo cual, quiero que veáis por vuestros ojos cómo ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acullá por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos. Venga pues, vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de rey agramante y el otro de rey sobrino, y pongámonos en paz, porque por Dios Todopoderoso, que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas. Ojo, Don Quijote, luego de que se hace desorden que lo provoca la condenada discusión entre si es una vacía o es un yelmo, él los manda a todos a calmarse. Vamos a calmarnos, como dicen. Entonces, esa parte es fundamental. A mí, la verdad, de las partes que más me gusta de la historia. Ese desorden, ese mundo al revés, esa situación carnavalesca, burlesca, cómica, que el mismo Don Quijote suscita en su locura, digamos, entre comillas locura, recuerden, pero que al final de cuentas él dice, no, aquí algo está pasando raro que ya, que hace que todos aquí nos peleemos, que gente tan principal, gente tan de una clase social tan alta como el oidor, como don Fernando, ¿verdad? Eh, se estén peleando. Y entonces, pues bueno, al final resuelven que unos creen que sí, que sí era Yelmo y otros que era, que era vacío. Bueno, para no hacer este video tan extenso, nos quedan todavía unos capítulos más adicionales, en los cuales
vamos a tocar en la próxima clase, que es el capítulo del 46 al 42, en donde ya pues deciden de una vez por todas encerrar a Don Quijote en una jaula, se van todos los demás para sus respectivos lugares, Dorotea, Don Fernando, Lucinda y Cardenio, el oidor con su hermano, el cautivo, Zoraida, van a buscar al padre, y luego se va Don Quijote, Sancho, el, el cura y el barbero, con Don Quijote encerrado en una jaula, donde se encuentran con el canónigo, que está preocupado porque llevan a un hombre ahí, entonces, y Sancho está de necio con que es el cura y el barbero, que recuerden que cuando ya están en ese recorrido, el cura y el barbero se disfrazan, entonces Sancho está de necio, Sancho quiere arruinarle los planes al cura y al barbero, entonces cuando llega el canónigo, para que no caiga en las provocaciones de Sancho, se va el cura con el canónigo adelante y están conversando y ahí se toman todo un buen rato para hablar sobre, de nuevo, el tema de los libros de la caballería y como dije, vamos a hablar un poquito sobre la teoría literaria que se da en esa discusión entre el canónigo y el cura. Hay un punto, ¿verdad?, en donde Don Quijote, donde Sancho le dice a Don Quijote que bueno, se supone que si usted está encantado, usted no habla, usted no le dan ganas de ir al baño. Entonces Sancho le pregunta, ¿tiene ganas de ir al baño? Le pregunta a Sancho, y dice Don Quijote, sí, claro que sí tengo ganas. Entonces ve, Don Quijote le dice a Sancho, ve, Don Quijote, usted no está encantado. Entonces ahí ellos ceden un poco, dejan que Don Quijote se que lo saquen de la jaula, no es como que él va a correr y, y se va a ir. Entonces justamente se encuentran con un cabrero que está ahí buscando una cabra perdida y cuentan la historia justamente también de la historia amorosa de Leandra, que se va con otra persona, entre los que lo estaban pretendiendo, que no era él, ¿verdad? Y bueno, ya Don Quijote pues regresa después de agarrarse otra vez con más gente, regresa al pueblo y ahí lo recibe la ama y la sobrina, que de nuevo echan las culpas a los libros de caballería y bueno, Sancho lo recibe Teresa Panza, que le habla de lo que le habían prometido y que dónde está todo eso. Y no, entonces ahí termina, pero bueno, vamos a profundizar en estos capítulos un poco más en la próxima clase.